Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en una de las joyas absolutas del siglo de oro español, El Caballero de Olmedo, de Lope de Vega. Lo fascinante de esta tragicomedia, lo que la hace realmente única, no es solo su poesía brillante o su historia de amor, es más bien cómo está construida milimétricamente sobre los cimientos de un destino trágico predeterminado. Desde la mismísima primera escena, la obra es una cuenta atrás inexorable hacia la fatalidad. Vamos a explorar juntos esa brillante arquitectura de lo inevitable que diseñó Lope de Vega para mantener la tensión al máximo nivel, incluso cuando todo el mundo sabe perfectamente cómo termina la historia. Nuestro recorrido de hoy está dividido en 5 paradas. Primero, la historia de una leyenda. Segundo, el fatalismo de Sófocles. Tercero, el personaje de Fabia como oráculo fatal. En cuarto lugar, los presagios y cantos fúnebres. Y finalmente, cómo se traslada toda esta fatalidad a la puesta en escena. Arrancamos con nuestro primer punto, la historia de una leyenda, el paso del hecho a la ficción. Para entender de verdad el peso del destino en esta obra, tenemos que viajar a los hechos reales. Imaginemos que estamos ante un caso de true crime del siglo XVI, un violento suceso local que con el tiempo se acabó convirtiendo en un mito inmortal. Todo esto se remonta al 6 de noviembre de 1521. Gracias al historiador Josep Pérez, que encontró en el archivo de Simancas el registro de un asesinato real, sabemos que Miguel Ruiz, un vecino de Olmedo, mató a traición a Juan de Vivero cuando éste regresaba de los toros en Medina del Campo, y lo hizo justo en el lugar que hoy se conoce como la Cuesta del Caballero. Pues bien, a lo largo de todo ese siglo XVI, este hecho de sangre se fue transformando en una canción popular. Lo curioso aquí es que cuando Lope de Vega escribe la obra, allá por 1620, no tenía ni idea del suceso histórico real. Esa conexión directa se había perdido. A él la historia le llegó ya convertida en pura leyenda literaria. Y esa leyenda literaria cristalizó en esta famosísima copla de apenas 4 versos. Que de noche le mataron al caballero, la gala de Medina, la flor de Olmedo. Esta cancioncilla popular tan sencilla fue el núcleo, la chispa que lo encendió todo para Lope de Vega. Al meter estos versos en la obra, unos versos que, por cierto, el público de la época ya se sabía de memoria, el dramaturgo está sellando el destino de don Alonso, el protagonista, desde que se levanta el telón. Aquí la muerte no es un quizás, es una garantía absoluta, firmada ante notario por la tradición popular. Pasamos a nuestra segunda sección, el fatalismo de Sófocles y la mecánica de la tragedia. El gran Marcelino Menéndez Pelayo ya avisaba de que, debajo de esa aparente ligereza que tienen los primeros actos, hay un fatalismo oscurísimo latiendo de fondo. Durante el primer y el segundo acto, Lope nos engaña de una forma muy sutil usando los trucos típicos de sus comedias románticas. Tenemos el amor a primera vista en la feria, la figura supercómica del criado Tello aportando las risas, los engaños para verse a escondidas. Todo fluye como una comedia de enredos normal. Pero de repente, en el acto tercero, hay un viraje violentísimo. La obra muta de golpe hacia una tragedia absoluta donde mandan las sombras, el destino y la muerte inminente. Y esa fricción tan bestia entre ambas partes es justo lo que define a la verdadera tragicomedia española. Aquí entra en juego un concepto absolutamente crucial, la ironía dramática. Lope hace con el espectador exactamente lo mismo que hizo Sófocles con la tragedia clásica de Edipo Rey. Al usar esa canción que nos avisa de que el caballero morirá de noche, quienes observamos la obra nos convertimos en cómplices omniscientes. No hay ningún misterio sobre el final. La genialidad de Lope radica en cómo manipula nuestra expectación. Hace que cada momento de felicidad entre don Alonso y doña Inés nos rompa un poco el corazón porque sabemos que ese amor tiene los días contados. La gran pregunta nunca es si Alonso va a morir, sino cómo, cuándo y bajo qué engaños en la oscuridad será asesinado a traición por don Rodrigo. Y como ha señalado muy acertadamente el estudioso Francisco Rico, toda esta estructura se sostiene sobre 3 pilares inquebrantables. El amor, que es la fuerza que empuja al protagonista, la muerte, que lo está esperando tranquilamente en el camino, y el destino, esa fuerza invisible y arrolladora que une ambos extremos sin dejar ninguna salida. Literalmente todo en la obra converge hacia esta idea central. Nos adentramos en la tercera sección, Fabia, el oráculo fatal y los agentes del destino. El destino casi nunca actúa solo en el teatro, necesita agentes en la tierra. Y aquí entra un personaje clave. El investigador francés Marcel Bataillon destacó profundamente las raíces celestinescas de este oscuro personaje llamado Fabia. Es un homenaje clarísimo y directo de Lope de Vega a la Celestina de Fernando de Rojas. Al principio, Fabia arranca su arco narrativo como una alcahueta de manual, una vendedora de cosméticos que se mete en las casas para llevar cartas y facilitar enredos románticos. Hasta ahí es la facilitadora de la comedia.
Sin embargo, lo realmente perturbador es ver cómo evoluciona su función técnica en el guión. Fabia no se queda en una simple casamentera, no. Se acaba transformando en un verdadero oráculo fatal, un personaje que se mueve entre las sombras y la hechicería. Por un lado, pronostica la desgracia, pero es que por el otro, al forzar los encuentros secretos y empujar este romance con una urgencia que roza lo siniestro, está literalmente precipitando el destino funesto de Alonso. Ella es la intermediaria implacable que une no solo a dos enamorados, sino la vida del caballero con su final trágico. Llegamos así a nuestra cuarta sección. Presagios y cantos fúnebres. Toca descifrar los augurios. Conforme nos metemos en el tercer acto, el lenguaje se vuelve denso, opresivo. Hay un sueño premonitorio que tiene don Alonso que despliega una imaginería brutal. Aquí Lope mezcla toda su erudición con el folclore popular de una manera magistral. En ese sueño Alonso ve como un fiero azor mata a un delicado jilguero delante de un jazmín. Si lo decodificamos, el azor, ese halcón cazador, representa a don Rodrigo, el agente violento consumido por la envidia. El jilguero, que es un ave cantora pillada por sorpresa, es claramente Alonso. Y el jazmín blanco, con todas sus connotaciones de pureza y de luto mariano, encarna a doña Inés, que va a ser testigo pasivo de cómo destruyen su amor. Es un adelanto devastador de lo que está por venir. Todo este ambiente de fatalidad llega a su clímax auditivo casi al final de la obra. Cuando Alonso va cabalgando en medio de la oscuridad hacia Olmedo, escucha a lo lejos a un humilde labrador que va cantando esa famosa copla, la misma que profetiza su propia muerte. En este punto, Lope de Vega le da a este labrador exactamente la misma función que tenía el coro en el teatro clásico de Sófocles. Informa de lo que pasa, advierte del peligro y finalmente dicta sentencia. Es la voz del destino casi como un fantasma en la niebla avisando al héroe cuando aún tiene tiempo de darse la vuelta. Pero claro, la tragedia clásica exige que el héroe, cegado por su valentía y su nobleza, decida seguir adelante hacia su perdición. Entramos ya en la quinta y última sección, la fatalidad en escena. Vamos a ver cómo se visualiza esta inevitabilidad. ¿Cómo llevamos todo este peso trágico a un teatro hoy en día? Bueno, las representaciones tradicionales del siglo XX solían recargar muchísimo el escenario, ponían castillos, telones inmensos pintados, unos decorados súper pomposos. Pero compañías modernas, como el Teatro Corsario o directores como Lluís Pascual, tomaron una decisión radical para contrastar con esto, despojar a la obra de cualquier grandilocuencia escenográfica. Plantearon un escenario casi desnudo, quizá con unas simples sillas, un espacio minimalista. ¿Y qué consigue esto? Pues obliga a quien mira a poner a funcionar su maquinaria mental. Aquí la tragedia no se puede esconder detrás de un decorado romántico, se presenta en crudo. Toda la atención recae 100% sobre el texto, sobre la tensión de los actores y sobre esa inminencia de la muerte que flota en el ambiente. Y es que este enfoque desnudo nos permite fijarnos en detalles técnicos increíbles de los montajes modernos. Se han llegado a ver propuestas escénicas que recuerdan a un tablao flamenco, utilizando pura percusión para marcar el ritmo visceral y cardíaco del drama. El vestuario, por ejemplo, es una herramienta espectacular para marcar la fatalidad. Se suele mezclar ropa actual con prendas clásicas, mandando un mensaje muy claro. El destino implacable y los celos tóxicos son atemporales. A esto se les suman audiovisuales proyectando formas como el sol, la luna o la tierra, dándole a la muerte un aire de fatalidad cósmica. Cada vez que muta la escenografía o cambia el vestuario, resuena como una campana fúnebre para Alonso, logrando conectar de manera impecable la angustia de un espectador contemporáneo con la que Lope ideó en el siglo XVII. Y con esto llegamos al cierre de nuestro análisis. Nos despedimos dejando una pregunta flotando en el aire. ¿Cambia de verdad la experiencia del viaje cuando ya conocemos el final de la historia? Lope de Vega nos demuestra con un talento abrumador que sí. Al revelarnos el trágico final desde el primer verso, coge una historia normal de venganzas y enredos y la transforma en un estudio psicológico profundísimo sobre lo inevitable. Nos obliga a plantearnos por qué seguimos avanzando, por qué amamos y por qué luchamos, incluso cuando parece que nuestro final ya está escrito en las estrellas, o como en este caso, cantado por los caminos de Castilla. Ha sido un verdadero placer compartir esta exploración de El Caballero de Olmedo. Sigamos cuestionando y aprendiendo juntos.